¿Qué tal, amigos, amigas? Todos bienvenidos a una nueva edición, un tanto especial, un tanto singular, un tanto anárquica de Tónica Replicante. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante. Les habla Javier de Andrés, encantado de la vida, como siempre, con nuestro fantástico producer, Beto Zúñiga. ¿Cómo estás, querido? Como siempre, también muy contento, carnal, de estar compartiendo aquí este espacio llamado Tónica Replicante. Muchísimas gracias a todos los que se han acercado a este programa de hoy, porque a esta hora mismo no sabemos de qué vamos a hablar. Es un ejercicio de improvisación, un impro total, Totalmente. total. Probablemente hay alguno que haya dicho, no, venga, va, ahora tendrá. No. No, Esta es la primera vez que nos sí. enfrentamos. No será la última, ya se lo digo. No, por supuesto que no. Nos enfrentamos. De hecho, voy a empezar a buscar listas ahora mismo, que creo que vamos a ir, alguna vez va a tener que salir por ahí, pero Sí, sí. vamos a afrontar los próximos, no sabemos cuántos minutos, que esa es otra de las ventajas de empezar un programa anárquico, hablarles de algo en concreto. Mira, ya Claro. sé de lo que vamos a hablar lo primero. Sí, Ayer mismo, para sí. los que nos escuchen dentro de un año, no será ayer mismo, será hace un año, pero dentro de y un día más, tuviste la oportunidad de presentar lo que para ti seguro que fue un acto muy emotivo, tu última película, a tus compatriotas mexicanos en Barcelona. Cuéntame o cuéntanos qué tal, cómo fue, mientras voy buscando una lista. Pues mira, fue muy emocionante en todo el sentido de la palabra, con mucha emoción, con muchas emociones encontradas. Porque tuve la fortuna de participar en la primera edición de esta muestra, que es justo la muestra de cine mexicano contemporáneo en Barcelona, que tuvimos la fortuna de entrevistarles en nuestro episodio, pues en total fue el episodio 20, ¿sí? Y estamos hablando que pues ese episodio puntualmente fue el 8 de la temporada 2. Ahora estamos en el episodio 22 global, estamos en el 10 de la temporada 2, o sea, hace 2 programas. Entonces, hace 5 años, yo vivía todavía en México, tuve la fortuna de que se presentara mi película o nuestra película documental, largometraje documental que se llama En la Periferia, que ustedes pueden verlo pues prácticamente de manera gratuita, en Full HD, etcétera, etcétera, en YouTube. Si le ponen En la Periferia documental, ahí lo pueden ver. Y entonces, pues, volver 5 años después con un corto de 3 minutitos, después de la película Israel, de Jorge Vaca, mi compatriota. Bueno, él es argentino, pero radicado en México, muchos años ya haciendo cine experimental. Es una coproducción Argentina-México, una película muy, muy, muy interesante. Pues fue una oportunidad única para hablar de este corto que hice en homenaje a mi viejo que falleciera en 2021 por COVID. Entonces, pues sin duda fue emotivo y en todos los sentidos, ¿no? De mucha nostalgia, también mucha alegría, muchos sentimientos ahí. Entonces, chido. Fue muy bien, fue bastante chingón. Y la verdad es que aprovechando, justo Ujú. platicábamos hace un momento, Sí. el sitio que es pues la sede principal de la muestra de cine mexicano contemporáneo en Barcelona, es justo Cinema Maldá, y te contaba antes de que empezáramos el programa, justo creo que hablando de improvisación, que descubrí algo muy interesante en este lugar. Ujú. Además de que el Xavi, que es el que lo lleva, es muy amable, eh, descubrí que tiene 75 años Oh, el cine. claro. Y lo que más me llamó la atención, y esto me lo dijo un amigo mexicano que tenía 20 años que no lo veía, imagínate, nos reencontramos 20 años después, un amigo de Morelia, de hecho, a quien le mando un fuerte abrazo, por supuesto, a Luis Felipe Casticeja. Aquí lo interesante es que él vive
muy cerca del cine. Entonces, pues justamente, fíjense qué interesante, justamente me contó que ahí en el Cinema Maldá suelen hacer lo que en México conocíamos como la permanencia voluntaria, es decir, tú pagas una entrada y puedes ver 3, 4 películas, puedes La sesión pasarte ahí. continua que llamamos Y aquí. Que eso es, llamábamos sí. aquí. Aquí en España se llamaba la sesión continua y bueno, el Cinema Maldá al parecer lo sigue haciendo, que me parece algo bastante interesante, ¿eh? Y además de que está ubicado en un lugar muy privilegiado, está muy cerca de la Rambla principal de Barcelona, muy cerca de Plaza Cataluña, a unas cuantas cuadras, muy, muy cerquita de la Catedral de Barcelona, en el barrio gótico. Está muy bien el Cinema Maldá. Ahí está, a ver si algún día podemos entrevistar al buen Xavi, pero pues tu colega de nombre. Mm. Y bien, fue muy bien. Para los que nos estén escuchando todavía en el mes de mayo, la muestra, que su página es la muestra mex, todo junto, lamuestramex.com, Ujú. tiene lo que nos habían revelado, ¿te acuerdas? El Mexorama, Sí, sí, que sí, nos los dieron nombres la esos están primicia. fantásticos, sí, es verdad. Que nos dieron Ujú. la primicia, bueno, pues el Mexorama va a estar todavía unos días de mayo, me parece que es hasta el 28 de mayo. Ahí van a poder ver algunos trabajos en línea y por supuesto ahí van a poder echarle un ojo a mi cortometraje que se llama El primer y último fotograma. Y bueno, pues Ujú. a grandes rasgos, ese es el parte de lo que Es que está ocurrió muy bien el que, día de a ver, ayer. cuando he presentado algún libro también me pasa igual. Al final lo que haces es que compartes tu trabajo con los demás. Claro, Deja de claro. ser tuyo, ¿no? Pasa a ser Sí, sí, ya no es tuyo. de mucha gente, claro. Entonces, bueno, a mí me produce mucha satisfacción. Todo el proceso creativo es muy duro, por pequeño que sea. Y entonces, pues, Es oye, una yo, catarsis. claro, entonces yo compartirlo con gente, incluso respetando mucho que no les pueda gustar, porque al final, bueno, de gusto, gustos son colores, que se dice, ¿no? Pero Claro, claro. lo de compartir tu trabajo con los demás, a mí es algo que me gusta mucho, la verdad. Sí, es muy interesante, sobre todo cuando vienen los matices que tú no has visto de tu propio trabajo o Eso que es. logras despertar en los demás. Y eso Y que a mí es, particularmente me gusta muy poco leerme, porque me encuentro, siempre creo que el libro que yo termino siempre lo hubiera escrito de otra manera, siempre hubiera hecho más claro, hincapié en una cosa, siempre recuerdo, siempre aparece un dato que no está reflejado, en fin, bueno. claro. O algo que querías decir, pero no lo Sí, dijiste y o que se tienes te una anécdota que olvidó. recuerdas, dices, ah, tenía que haber puesto esto, tal, no sé qué, o a Sí, lo sí, mejor, sí. bueno, pero eso es al final parte del proceso creativo. Sí. Bueno, mira, he encontrado los 100 mejores actores de la historia, ¿ves? A De la ver, revista Esquire, ¿vale? muy No bien. lo, vamos a pasar a los 10 mejores, ¿vale? Y los comentamos si te Sí, parece. sí, Mira, en sí, el los número vamos. 10 está un actor de que quiero que tratemos un día con él. Es posible que le dediquemos incluso un monográfico. Buster Keaton, Oh, sí, hablábamos señor, de él hablamos de... precisamente la semana pasada, cuando hablábamos de Claro, Chaplin. claro. Bueno, a mí es un tipo que me resulta muy curioso, aparte de que era un auténtico gimnasta, que Sí, yo creo sí, que es sí, básicamente lo que se puede decir de él así de primeras. Era un tipo atlético con un físico muy menudo, pero muy ágil, un poco como Harold Lloyd. Son dos sí, actores que tenían un poco el mismo registro. Y sí. pasó a la historia este señor porque o decían que siempre tenía la misma cara, siempre era el mismo gesto inexpresivo, pero yo creo que eso le da mucho valor a lo que hacía, porque le daba igual hacer una cabriola que estar en un Claro. funeral, ¿no? Era un tipo muy, muy particular. Era un crack, Buster Keaton, definitivamente. Fíjate, es muy peculiar porque su nombre es muy... Terminó llamándose así Buster Keaton, pero él se llama, o bueno, se llamaba José Frank Buster Keaton, ¿no? Joseph Frank Buster Keaton. Entonces dijo adiós, Joseph Frank, y ya, se quedó con el Buster Ujú. Keaton. Pues evidentemente uno de los grandes maestros del cine silente, pues
hay mucho que dedicarle a este hombre, toda una influencia. El maquinista de la General es Sí, una de la película general. increíble. Sí, Con sí, esas, sí. la situación, la secuencia. Si icónico es el Charlotte con todos sus papeles, icónico es la famosa máquina del tren en la que se Eso es, mueve él al ritmo de la rueda, ¿no? Que son cosas que claro, pasan a la historia del cine. que es espectacular, además, pues Además que es debe de ser de una complejidad increíble para rodar eso, ¿eh? claro, y además técnicamente y a nivel de actuación, pues dejó un gran legado en el cine mudo, en el cine silente, pero sobre todo en la parte de la comicidad que generaba, era máster. Esa, El maquinista de la General, ahí está la recomendación, hay que buscarla y sin duda hay que dedicarle un monográfico a Joseph Frank Buster Keaton. Muy bien. ¿Quién más está en esta El 9, lista? mira, este me sorprende. Y Sí, resulta que con el paso del tiempo me parece mejor actor de lo que era en su momento. Burt Lancaster. ok, Un actor también especializado en papeles muy físicos, sí, muy protagonista de grandes aventuras de espadachines y de sí, gimnastas también, que se caracterizaba por hacer todas sus secuencias de riesgo él mismo. Bueno, es un sí. actor interesante también, Burt Lancaster. ¿Quién más está en la lista? ¿En qué Pues número mira, está, Casper? estamos en el 9, En estamos el en el 9, en 9, el ¿vale? 9. Según la revista Ok, Squire, ¿vale? Es una revista que es realmente importante. Mira, en el sí. número 8 está Bruno Ganz, Bruno Gantz, de El sí, señor, hundimiento, El amigo claro. americano, Sí, ¿vale? la caída se le llamó Eso es. Ha pasado a la en historia por Latinoamérica. esos 2 minutos de interpretación de Hitler, ¿verdad? Claro, totalmente. Ujú. Que además ha habido cualquier cantidad de parodias Sí, sí, de estos sí. doblajes que le han hecho a esa escena, y esa escena es monumental, es Sí. muy divertida. He visto cosas espectaculares, de Mm. un nivel importante. Eso, mira, aprovechando que lo sacas, me parece de una creatividad increíble. Y de tiempo libre, ¿eh? Y Porque mucha cuidado. ociosidad, Y mucha ojo. ociosidad, sí. Una cantidad importante de ociosidad No. que yo siempre digo, ¿quién pasa tanto tiempo pensando esto? O Ujú. sea, ¿cómo hay? Luego te sorprenderías también de la gente que hace memes, la agilidad mental que tiene para hacer estas cosas. Es toda Increíble. una Ten en industria, ¿eh? cuenta que al final solo llegan solo se hacen virales los verdaderamente buenos, ¿no? Sí, claro, Pero claro, porque imagino que el que da con la tecla de llegar a un gran público se ha tenido que pegar muchos golpes antes de gente que no le hacía ni sí, puñetero caso, ¿sabes? seguro. No, y Pero hay bueno. gente que se dedica profesionalmente, a ver, hay empresas que se Sí, dedican sí, a sí. generar memes para que esta viralidad pues pueda darles recompensas de algún tipo, ¿no? Y esto evidentemente se retribuye en usuarios, en tweets, en likes, en corazones de Instagram, en lo que quieras. Ujú. Entonces, y eso se traduce también en, pues, en dinero, ¿no? Entonces, había por ahí una teoría conspiranoica muy interesante de unos grandes amigos de México que decían que, ¿cómo se llamaba aquí Piolín? ¿También Piolín? Piolín, sí, sí, sí. Piolín, bueno, Sí. en México sigue habiendo una tendencia ahí muy interesante de aparece cualquier cantidad de memes de piolines. Sí, Entonces, bueno. que se dice que hay como o sea, estos amigos decían que hay como una fábrica que genera esos piolines porque son como letras así súper cursivas y que son como los que Sí. mandan las abuelas, los abuelos, ¿no? Así que tengas buen día, ¿no? Entonces hay una máquina que no es inagotable de generar memes de piolines, ¿no? Claro. Y bueno, era bastante Ujú. chistoso eso. Es verdad, y además se puede extraer en todos se pueden recuperar películas de mil tiempo, pero con un doblaje adaptado, pues puede ser absolutamente de actualidad. Bueno, Claro, en el número 7 está Sir Anthony Hopkins, sin mucho más bueno, comentario, teniendo en cuenta que ya hablamos de él ya hace hemos no hablado, demasiado, claro. y creo que lo dijimos casi todo sobre él, y bueno. Pero ahí Sí, sí, está. sí. En el 6, uno que este no es un gran desconocido, Al Pacino. Al Pacino, Sí. también, así, quién sabe quién sea ese hombre. Tiene películas, No, tiene Al películas. Pacino.
maravillosa, Están sí. en otro nivel. Y Esencia de sigue, mujer, ¿cómo sigue. se llamó Esencia de Mujer? ¿En México se llamó Esencia de Mujer? Perfume de mujer se llamó. Perfume de mujer. Y ahí Sí, está increíble. En esa película está increíble. Al Pacino, sí. Sí, sí. ¿Sabes que Al Pacino se llama Alfredo? Alfredo Ah, mira. James. Sí, nunca lo había visto, ya ves. Alfredo James se llama. Sí. Es que tengo un primo que se llama Alfredo, por cierto, al que le mando también un abrazote. Ujú. Alguna vez en alguna borrachera otro amigo salió y dijo, ¿tú cómo te llamas? Alfredo, como Pacino. Mm, Y yo no sabía ese dato no lo sabía y fue justo, sí, sí, por Al Pacino es Alfredo James ajá. Fíjate. Pacino. Mira nomás. ¿Quién más? ¿Quién más Seguimos está? en la lista. Bueno, se nota que esta es la edición española de Squire porque ha colocado aquí en el número 5 a Alfredo Landa, que es un actor mítico español de películas Ya, como El Bosque Animado. El Bosque Animado es una película preciosa, que un sí. día vamos a hablar de ella. Si la encuentras, hablaremos de ella. Es una de mis grandes películas favoritas españolas. ¿De qué año es? Pues Más o menos. 80 y muchos, 90 y pocos. El Ok. Bosque Animado, sí, con El bosque. el bandido Fendetestas. Interpretaba precisamente Alfredo Landa. Está basado también en un libro. Luego también participa en Los Santos Inocentes, que es una película maravillosa también, Ok. basada en un libro de Miguel Delibes. Está La Vaquilla, que es una película de Berlanga que es divertidísima sobre la Guerra Civil Española. Sí. Y luego también trabaja en El Crack, que es una película de José Luis García, el primer director español que consiguió un Oscar con Volver a empezar. Digamos Ok. que esta digamos, es la versión española de la revista Esquire, que yo creo que es internacional, y bueno, aquí han Sí, metido a y Alfredo Landa como referente español de la interpretación. Fue en su claro. momento muy, muy criticado, porque aquí en España lo sabemos todos, pero quizá en el extranjero no. Durante un tiempo eh, hubo un tipo de cine que se llamó el landismo, porque era sobre españoles que eran muy rudos, que habían tenido que emigrar a Alemania para hacerse con un futuro, una prosperidad, toda la etapa esa Sí, de posterior a la Guerra Civil Española, posterior con la llegada del franquismo, incluso posterior al franquismo, con los viajes esos a Alemania, porque aquí en España había muy poco dinero y tenían que irse a trabajar a Alemania, y en Alemania pues les trataban pues como el último que llegaba, a ver, hacían claro. los trabajos que nadie quería, ¿no? Y durante mucho tiempo interpretó a papeles eh, bueno, pues muy encasillados, también con su carga erótica y demás, y bueno, pues era Claro. el Pues landismo entonces. del landismo se deriva toda la parte que tiene que ver con el macho ibérico, ¿no? Eso es, exactamente, Es así el eso es. arquetipo, ¿no? El arquetipo de Sí, macho ibérico, correcto. como el sex machine, el fanfarronazo, Eso ¿no? es. Sí, sí. El seductor, pero de una Eso manera es. muy brusca, muy ruda, que asalta a las suecas. Aquí las suecas en España en esos años, en los 70, era un poco Sí, las bellezas rubias, altas, que no había aquí en España, porque aquí en España tú bien sabes que la tipología normal, sobre todo en esos años, era morena. claro, Y allí llegaba en verano, cuando el boom del turismo en España, llegan las suecas, las alemanas, y eran un poco el arquetipo de la mujer despampanante, ¿no? Y entonces el español medio, que era bajito, muy peludo, muy claro, moreno, pues ligar con una sueca, con una alemana era como algo impensable, ¿no? Y en claro. esas películas un poco también, pues recogen la línea. Durante un tiempo, en los años 80, 90, fueron muy denostadas, muy criticadas, pero luego vistas con perspectiva, tiene Sí, cosas interesantes también. Es verdad que hay cosas muy chuscas y muy zafias, pero también tiene cosas importantes. Y Alfredo Landa es un referente de esas películas y claro. nunca llegó ya falleció Alfredo Landa hace tiempo, pero nunca llegó a denostarlas del todo, ¿no? No fue más que un aprendizaje y toda una manera de hacer cine, y a él le dio de Claro, comer, que era claro. fundamentalmente lo que quería. Sí, Bueno, sí, sí. sí, en el 4 encontramos un señor que es completamente diferente. Encontramos a otro británico, Alec Guinness, que es Ok, para mí uno de los, bueno, aparte de ser Obi-Wan Kenobi durante claro. toda la vida. Era lo que te iba a decir, así hizo Sí, ese papel y ya no tenía que hacer nada más en la vida. O claro, sea, es y fíjate como, que ese fue uno de sus últimos papeles, sí, además. sí, porque ya era bastante grande, claro Claro, está. pero el puente sobre el Pero río Kwai, que es una de mis películas favoritas, El Quinteto de la sí, Muerte, que es una película maravillosa. Bueno, tiene muchísimas películas Alec Guinness. claro, Forma parte de una escuela de interpretación con Laurence Olivier también, con Charles Lawton, con actores que son fantásticos, y que además yo creo que hay claro. que verlos. Estos señores sí que hay que verlos
en versión original, porque aunque aquí a España, por ejemplo, imagino que a México llegaron con la voz doblada y con dobladores muy buenos, Sí, para captar todos los matices de esta gente hay que verlo en versión original, yo creo. claro, porque además tienen, bueno, sí, es un tema ahí interesante. Porque tienen toda una escuela de interpretación que eso incluye también la forma, o sea, yo insisto, la parte que tiene que ver con el desempeño actoral, la, la voz forma una herramienta más. O sea, así como lo es el cuerpo, la expresión vocal es otra herramienta. Ujú. Un Entonces, italiano en el número 3, Alberto Sordi. Este es un Sordi. Ujú. actor que también merece la pena echarle un vistazo, que tiene así pinta, bueno, pinta, galán italiano, películas Sí, de estas de todo tipo, ¿no? Pero fundamentalmente de galán bueno, también era un estupendo actor. Yo no sé si lo hubiera colocado entre los 3 primeros, pero así lo pone ya, esta publicación. pues Y lo en ponen el, ahí. sí, y en el 2, fíjate, tampoco lo hubiera colocado aquí, pero mirándolo en perspectiva me parece era un actor fantástico, Alain Delon, Ok, con grandes películas también. sí. Y en muchos registros distintos, ¿eh? No solo de tipo guaperas, sino también en papeles complicados y duros, ¿eh? Bien, pues me queda claro que podrían entrar muchos más actores ahí en esa terna al menos, Ujú. antes que ellos, pero a ver, ¿en qué lugar está Marlon Brando, por ejemplo? Pues hombre, mira, voy a por terminar, te digo que en el uno está Cary Grant. Ok, Era un actor sí, sí, también era, estupendo. claro, Las sin cosas como duda. son. Y pues para Marlon Brando, pues voy a tener que buscarlo, pero de Debe momento. estar como en los 20 por ahí, ok, Pues mira, hombre, ya sabes que en todas las listas siempre hay cosas que te chirrían. Por ejemplo, mira, Charles Chaplin está el 12, claro. Charles Lawton está el 13, eh, Christian Bale el 15, Christopher Lee el 16. De Christopher Christopher Lee, Lee tenemos que hablar un día también. Mira, Clark Gable el 17, Clint Eastwood el mira, 18, que no es que sea un actor especialmente bueno, por lo menos a hombre, mi juicio. Clint Pero Eastwood, Daniel Day-Lewis está el 19. ok, eh, Está Denzel Washington el 21, Douglas Fairbanks Jr., Douglas Fairbanks Senior está en el ajá, 22, sí, Dustin Hoffman el 23, Edward G. Robinson el 24. Pero sí que es verdad que a mí me falta aquí Marlon Brando. Robert De Niro el 25. Robert De Niro, el 25. Sí. Errol Flynn el 28. Porque luego yo creo que hay que distinguir entre actores buenos y actores, digamos, de estos de los que tienen magnetismo, ¿no? Errol Flynn, Sí, por ejemplo, es un actor que probablemente no fuera muy bueno en lo que se refiere al método Stanislavski, por utilizar un sí, sí, sistema sí, de medición del sí, talento actoral, pero es verdad que tenía un magnetismo fuera de toda duda, ¿no? Y yo creo que eso claro. también le hacía ser especialmente, bueno, pues Ahora, interesante. también esta revista Squire seguramente está con todo un entorno hollywoodense, ¿no? Sí, Totalmente. O sí. sea, Mira, aparece Federico Lupi, mira, el 29 mira, también. Federico Lupi sí. es un actor también estupendo. Seguramente ahí tiene que estar, por ejemplo, alguien como Ricardo Darín, por ejemplo. Sí, también. Pero Debe mira, estar ahí. Ahora hablar de uno contemporáneo y argentino, además. sí, sí, sí. O Javier Bardem, por ejemplo, que es Claro. así Ujú. Pues veo aquí a un Gene monstruo. Wilder, a Glenn Ford, a Gregory Peck, a Groucho Marx, Claro, a los Harold hermanos Lloyd, mira, Harold Lloyd Harold Lloyd. también, Harpo Marx, Harrison Sí. Ford, Harrison Henry Ford, ¿en qué lugar Fonda. está? Pues Harrison Ford está en el puesto 45, justo delante de Henry Fonda, que está en el puesto Ok. 46. Humphrey Bogart, 47. Jack Lemmon, 49. Y en el 50 está Jack Nicholson. Y luego, Jack pues es hasta Nicholson. 100, ¿eh? Hasta 100. Mira, a la mitad de la tabla está Jack Nicholson, que es un gran Sí, mira, actor Javier también. Bardem, 56. Estoy pasando así, estoy haciendo un scroll Sí, sí, rápido. así rápido. Y bueno, pues ahí está, eso es curioso. Jeremy Irons, 60. Joaquín Phoenix, 62, así. Bueno, esas fueron las cosas. Es Claro. la primera lista que he ¿Quién es, encontrado. quién es el 100?
por ejemplo, Pues el último. mira, veo a Kevin Spacey, veo, a ver, a Montgomery Clift el 76. Voy a bajar hasta el 100, a ver Sidney Poitier el 88. Sidney Poitier, cómo me gustaba Sidney Poitier, que cómo interpretaba de bien Sidney Poitier. Siempre, además, Sidney Poitier yo creo que tenemos que hablar de él un día porque fue uno de los pocos negros afroamericanos que consiguió triunfar en Hollywood haciendo Claro, películas en una época terrible, durísima. Sí, sí, terrible, sí, terrible. Pues total. mira, Toshiro Mifune, Vittorio De Sica, Vittorio Gassman, William Dafoe 98, William Holden 99, Yves Montand, el 100, cuyo El mayor 100. mérito estuvo, entre otras cosas, estar casado con Marilyn. No, tener un lío con Marilyn Monroe. Claro. Ahí Pues está, solo por eso ya tienes todos mis respetos. qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Seguro que si buscas otra lista en otros sitios, si te vas a IMDb, que es una base de datos muy fiable de todo el Star System, no, bueno, no solo del Star System, del cine en general, Claro. y si entras en páginas como el Rotten Tomatoes, que siempre que tiene hasta unos premios propios a lo peor del A mundo, lo peor del mundo, pues claro. seguro que está muy bien. Ahí. Estamos rodeados de listas. Esa Estamos rodeados de listas. necesidad taxonómica. Fíjate Sí. que ahorita que me acabo de acordar que otro primo mío me mandó, escuchó el podcast y hace unas semanas me había mandado un ranking. Me lo recordaste porque dijiste el IMDb y el Rotten Tomatoes. ¿Mm? Un ranking de las mejores series de todos los tiempos. Ah, mira, Ese me lo mandó según o mira, sea, mira. hicieron como un promedio de sitios como, pues, eso, IMDb, el Rotten Ajá. Tomatoes, pues un montón de lugares. Pues te voy a decir una Film, serie que todo el mundo considera muy buena y yo la tengo mucha manía. a ver, ¿cuál es? Eh, y además fue, a ver, no fue manía. Yo, Perdidos, Lost, Lost. es una serie que está considerada como una de las mejores de la historia Sí, y yo no pongo en duda que la primera temporada es fabulosa, pero sí, no puedo con las demás. ya. Me da igual, tiene muchos alicientes, tiene unas buenas interpretaciones, tienen actores que luego se han convertido Sí, en grandes estrellas de Hollywood. Muy bien, yo te compro la idea, te compro el sí, desarrollo perfecto de la primera temporada, pero después ya no. pero hasta aquí. Claro, ¿Vale? claro, Entonces, claro, claro. considerar la mejor serie de la historia a una serie que ha tenido no sé cuántas temporadas y que verdaderamente tiene como más significativa la primera, por lo menos para mí, no se la puede considerar. No puede entrar en mi lista de las mejores series de la historia. Bueno, en esta lista aparece Lost en el lugar 35, ¿eh? Ah, mira. O sea, esta lista ya te digo que es como un promedio de muchos sitios de internet. Ujú. Eh, Era un ranking al abril de 2023. Y te sorprendería, ¿eh? Saber cuál es el primer lugar. A ver, dale, dale, venga, sorpréndeme. Pero fíjate que antes ¿Eh? de que te lo diga, hablando de Lost, que a mí tampoco me es especialmente, o sea, pasando la primera temporada y toda la sorpresa que eso supuso, eh, Lost se convirtió en un hito importante porque antes las series eran consideradas como una producción como aparte, ¿no? O Sí, sea, eran como tipo serie B, ¿no? Así como lo que se conoce como las películas serie B. O sea, no tenía como los grandes presupuestos que una superproducción destinada a ser un blockbuster cinematográfico tenía. Y Lost rompió con esa, fue de las primeras series que empezó a tener ya un presupuesto multimillonario, sí, sí. de ya estar hablando de otros niveles, de unas producciones espectaculares y de cosas muy interesantes. Pero bueno, estamos hablando Y tiene también cosas de... muy buenas, es una serie que Sí, tiene sí, sí. cosas muy buenas. Sí, La idea original es muy buena. Es sí, verdad que todo lo que tiene que ver con los decorados, con la ambientación, está todo muy trabajado, muy bien hecho.
en un tiempo que no son los 2000 recientes, quiero decir Sí, que, sí, 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 sí. bueno, Y es que, bueno, pensemos también que esta serie, o sea, también la de Lost, o sea, yo insisto siempre en que hay que ponerla en su justa en dimensión. contextualizar, sí. Hay que contextualizarla. O sea, es una serie que crea J.J. Abrams, ¿no? Que, pues todo el mundo sabemos que es un tipo que se dio a conocer básicamente, pues, por esta serie. Sin embargo, ya tenía pues una trayectoria bastante pues interesante. Pero lo que quiero decir, el contexto otra vez, es que estamos hablando de 2004. O sea, Fíjate, empieza en 20 2000, años casi o sea, casi va a ser 20 años de de Lost. una serie como Lost. Termina justo cuando, pues en el 2010. O sea, duró 6 años. Y de verdad que, insisto, a mí particularmente, yo estoy también con, o sea, comparto tu opinión totalmente. O sea, a mí Lost no fue algo que me haya sido especialmente atractivo después de la primera temporada, pero llamó la atención por la cantidad de millones y millones y millones de dinero que costó. ¿Y tú qué crees que convirtió a Lost en un fenómeno viral antes de que hubiera fenómenos virales? La pasta que metieron en ello, la originalidad de la historia. Yo creo que la originalidad de la historia fue lo que los catapultó, a mí me parece. O sea, es como, acuérdate también que en esa época, 2004, estaba como muy de moda los reality shows, ¿sí? Sí, Había como una o Gran Hermano y estas tendencia, cosas, ¿no? Big eso es el Brother. Gran Hermano, y aquí estamos con este rollo como de supervivientes. Sí. Y entonces pues hay toda una historia en torno a eso. Y entonces, de alguna manera, o sea, fue espectacular la cantidad A mí me de gusta mucho. espectadores que tuvo Sí, y alrededor del mundo. los americanos son muy buenos con esto. La Sí, radiografía de cada uno de los personajes. sí, y la Luego es verdad que construcción. se vuelven un poco locos y te dedican un capítulo entero a un personaje que no tiene demasiada trascendencia, pero en el Sí, primer capítulo, el piloto de Lost es tan bueno que sí, conoces a todos, a prácticamente todos los pasajeros que verdaderamente te interesan del famoso avión claro, y lo que necesitas saber de ellos hasta ese momento, ¿vale? Luego es claro, verdad que hay algunos que son demasiado complejos, yo creo que hay algunos que se van construyendo sobre la marcha según van funcionando los guiones, pero ese primer piloto, el primer capítulo, el piloto que se llama, claro. es una radiografía de personajes fabulosa y es un episodio extraordinario, pero después de la primera temporada, a mí ya cuando empezaron a irse por las ramas y a que si búnkers que te Sí. metes dentro y no sé, ya eso ya me empezó a chirriar muchísimo. Es que, ¿sabes también qué pasa? Que insisto, hay un antes y un después en la producción de series, Mm. porque estamos hablando ya de una serie de televisión que tiene todo un tratamiento cinematográfico, o sea, no hay como algo que fuera deleznable en Ya. términos visuales. Entonces es como, le vamos a dar un tratamiento totalmente cinematográfico con todos los procesos, o sea, la calidad de imagen era espectacular, la corrección de color era brutal. Ujú. Entonces, estamos hablando que era una serie que se vuelve muy, 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 muy relevante por dos razones esa es como mi teoría, ¿no? De por qué hay un Ujú. antes y un después. En principio, era rarísimo que una serie, solo un capítulo, pudiera costar millones de dólares. Uh, sí. O Y sea, ahora es casi lo habitual. ahora ya estamos, por eso digo, Sí, contexto. sí. O sea, ¿qué pasa? Que en aquel momento tú imaginarte que solo un capítulo pudiera costar más de 3 millones o 4 millones de dólares, era impensable. Y entonces, échale cuentas, de 2004 a 2006 y la cantidad de episodios, no tengo ni idea cuántos episodios hayan sido, pero pues es una locura. Y de ahí se inaugura toda una tradición en las series que, pues hoy justamente con
Juego de Tronos y este tipo de series, Te iba a hablar Breaking yo, Bad claro. Te iba y a hablar todo esto. precisamente, mira, Breaking Bad es otra serie que me pasa lo mismo que Sí, Lost. Me encantan los 5, 6, 7 primeros capítulos y luego me aburre un ya, poco, ¿vale? Pero iba a sí, Juego de Tronos. Juego de Tronos es una serie que a mí me encanta, ¿eh? Juego sí, de Tronos, ¿vale? Es verdad que yo que he ido leyendo los libros, pues el final me horripila, ¿vale? sí, Porque no me parece que pegue nada con lo que en teoría va a ser el final del libro. sí, Pero Juego de Tronos es una serie en la que ha corrido un riesgo muy grande, en el que yo creo que los medios y el espectáculo visual se ha terminado comiendo a la historia, ¿vale? sí, Y ese es el miedo que yo tengo con las series actuales, que el dragón más maravilloso, sí, el barco más increíble, la nave espacial más fantabulosa. Al final te centras tanto en eso, el espectador se centra tanto en eso que la y se historia se pierde, se olvida un poco de diluye, la ¿no? historia, ¿vale? Claro, Eso le ha pasado también a una serie que tuvo un arranque muy bueno para mí también, que fue Walking Dead, sí, sí, que sí, era muy original, que era muy entretenida y que al final los zombies se comieron a la historia y ya solo interesaba ver las situaciones producidas por los zombies más que la historia en sí, que tenía temporadas que eran absolutamente tediosas porque la historia no avanzaba hacia ninguna parte, ¿no? claro, sí, 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 Entonces es el miedo que yo veo ahora, lo que a mí me echa para atrás para ver según qué series, que claro. los efectos visuales, el dinero invertido en ellos se come a la historia y eso me parece imperdonable y tristísimo al mismo tiempo. Claro, es que, a ver, hay una competencia ya, no sé cómo decirlo, yo creo que está llegando a unos niveles exorbitantes. En cada plataforma de streaming hay, lo que más ves son series. O sea, la Sí, oferta, el catálogo, sí, sí. o sea, lo que pulula ya son las series. O sea, o sea, hay plataformas donde de plano es más difícil encontrar casi películas que series. Y ves Sí. series y series y series. Qué bueno, porque eso significa un montón de trabajo para un montón de gente. Y eso, evidentemente, pues te habla de una demanda importante también a nivel del público. Pero me parece que hay un exceso de series y eso no necesariamente pues va relacionado a que la cantidad de ofertas sea igual a calidad. Y Hay que un, además los actores de Hollywood, las superestrellas, terminan pasándose a la televisión. Cuando yo recuerdo hace años que claro, escuchabas a alguno que decía, era, no, la televisión, pues yo no quiero, pues no me eh, gusta. Ahora encuentras en series de televisión a Harrison Ford, a Meryl claro, Streep, claro, a que Sharon eso, Stone, a que Susan eso antes, Sarandon. eso antes era prácticamente impensable. Impensable, O porque es que sea, o te pasas a la tele o te quedas a dos velas. claro. Mm. Y ahora, pues, incluso grandes celebridades están produciendo series Y directores y también, ¿eh? directores también. O sea, ahí de repente, pues Bueno, David Lynch, A Robert Rodríguez le ha sí, salvado la televisión porque estaba absolutamente olvidado del mundo del cine y Robert Rodríguez claro, se ha metido en la factoría Disney, sí, en la factoría Star Wars con dirección de algunos capítulos de El Mandaloriano y demás. Y claro, bueno, pues ha vuelto a resurgir de a las cenizas, resurgir, ese ave claro. fénix. Sí, sí, sí. Sí, Bueno, y eso, ya te digo que habla de una industria importante que ahorita justo pues está, todavía sigue la huelga ahí de guionistas, que también es una noticia interesante, pero como estamos improvisando aquí en este sí. programa el día de Fíjate, hoy, se habla poco de la huelga de guionistas, ¿eh? y habría que estar hablando Hay muchísimo de series, esto series y películas que porque están paralizadas ahora mismo. que totalmente están pues ahí tratando de conseguir mejores condiciones laborales, lo cual me parece un derecho humano que tiene que estar ahí siempre discutiéndose de manera permanente, claro, siempre en función de apoyar a los trabajadores. Y aquí hay algo que quería decirte, porque todo surgió por Lost y ya nos fuimos desviando, pero este ranking, en este ranking de series, de las mejores series de todo a nivel mundial y supuestamente en la historia de la televisión, etcétera, etcétera. Bueno, en el primer lugar, pues está Breaking Bad, por ejemplo. Mm, sí. Después viene Juego de Tronos. Después viene, Los Soprano tienen que estar por ahí sí, sí, porque en Los el Soprano 4 aparece claro, siempre, es claro. una maravilla. Y luego está, en el 3 está
Chernobyl o Chernobyl, como quieras decirlo, Es una serie estupendísima, ¿eh? que yo no he tenido la oportunidad de Pues verla. tienes que verla, Me la tienes han, que me la verla, han recomendado muchísimo. Y por tienes que verla. supuesto, The Wire tiene que estar. The Wire. Está en el The número Wire. 6. Sí. Bueno, de ahí, por ejemplo, House está en House. el número 14. The Friends, House me quedaré siempre con la máxima que tenía el tío que decía que sí, siempre los pacientes siempre mienten. sí, 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 qué No, interesante. no te, no te- siempre, y además es que el esquema de cada capítulo era exactamente siempre el mismo. Siempre Claro, aparecía el lupus por claro, algún lado, claro. siempre aparecía un diagnóstico erróneo y Sí, siempre resulta que el problema era que había comido unas galletas hace 2 semanas que tenían una mierda que tal le había puesto al sí, tío sí, malísimo. sí, claro. Pero daba igual porque lo verdaderamente importante de House era, lo que a mí más me gustaba era que el tío era un sinvergüenza y un ser despreciable que Ya. solo encontraba motivaciones en su funesta vida de salvar a la gente que le llegaba y cuanto más enrevesado fuera el caso, cuanto peor fuera la situación, más involucrado en el tema estaba, ¿no? No, no, era un personajazo, también, eso hay House. que decirlo. Mira, está, por ejemplo, The Boys, que ya hablamos acá Sí. de No ella, me está gusta nada esa serie, en a el mí número no. 29. A mí me divirtió muchísimo. Y fíjate qué curioso, en esta serie, Ujú. creo que por ahí empezó el tema. Lost está en el número 35. Ajá. Fíjate. Pues fíjate, tiene que estar por ahí, que es de las últimas series que yo he visto que más me ha gustado, bueno, The Big Bang Theory, es una serie divertidísima. Sí. Pues no Bueno, ya, aparece, ¿eh? No, no Frasier, aparece. Big, Frasier, Big Bang Theory Frasier, no aparece fíjate, en esta pues Frasier que me, tendría que me estar. encantaba. Hay una serie que se llama The Shield, no sé cómo se dice, Shield es la placa de Ujú, los policías, es una serie que me encantaba también. sí. Bueno, hay series. Hannibal. Hannibal está Fíjate, Hannibal no me en la, gustó. en No la me gustó. 39. Ojo, el actor sí, bueno, ya lo comentamos aquí, Sí, sí, sí. pero la serie no me terminó de convencer. Battlestar Galactica, que la mencionabas, creo que Battlestar Galáctica, tengo ganas de que hablemos de ella hay un que, día, hay que hablar de ella. Está porque en el 19, en el número derivó 19. en una serie de películas también. Battlestar Galáctica, tenemos que hablar de ella porque es muy, Claro, muy curiosa. Bueno, y su actriz protagonista también estaba completamente olvidada y ha vuelto a resurgir porque aparece, es una de las protagonistas del Mandaloriano también. claro. Está el Mandaloriano, también Ujú. acá, por cierto, la Pues vi, la esta última vi. temporada no me ha gustado casi nada. Está en el 34. Ujú. Y fíjate que aquí veo ausencias notables, pero celebro que esté Twin Peaks, por ejemplo, en el número Hombre, 44. Twin Peaks tiene que estar solo por... Es una... a ver, Otra serie que hizo un antes y un Twin Peaks después. pasará a la historia Sí, por muchas cosas. Ahora, yo tengo un cabreo importante con el señor David Lynch porque me parece que está muy mal resuelta la serie. Para mí, ya. ¿eh? Bueno, Muy, muy es mal. que, Para mí creo que la serie está muy mal resuelta. No por el hecho de que el asesino de Laura Palmer sea quien todos ajá, sabemos que no lo vamos a decir por si acaso hay algún claro. despistado que no lo ha visto. Sí, Pero me parece que tanto recorrido, el final a mí hace chimpún. No, tío, no me hagas chimpún. Es decir, claro. explícamelo, ¿sabes? O sea, cuéntame algo. Es No lo sé. que, ¿sabes qué? Creo que ahí hay un tema importante con Twin Peaks. Yo creo que este hombre, David Lynch, empezó a Acabó hacer hasta algo. los huevos de la serie, yo creo. Me da la impresión. Sí, sí, pero también creo, no sé, es otra teoría, que dejó como, a ver, la dejamos acá, dejo medio abierto esto como para que en algún momento, si se me ocurre hacer una película o si se me ocurre volver a hacer una serie, ¿sabes? Como estas cosas que de repente se van retomando así 20, Mm. 30 años después. Ahí creo que abusó de su inteligencia, Mr. David Lynch. Pero Pero eso fue un auténtico fenómeno de masas. Yo sí, recuerdo que sí, había sí, por los, supuesto. los, los informativos abrían con quién mató a Laura Palmer, anuncios Claro, en claro, Madrid, yo claro, recuerdo claro. anuncios gigantescos de quién mató a Claro. Laura Palmer, era Es como una que cosa. Twin Peaks, o sea, Twin Peaks
y Lost son dos que definitivamente, o sea, dos series que definitivamente pues marcaron un antes y un después en la televisión. Y ojo, 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 Twin Peaks es mucho más, o sea, Mucho anterior. 10 sí, como 10 años más, o 14 Sí. o 15 años más. O sea, a ver, Twin Peaks yo creo que es de los 90, está clarísimo, Ujú. pero, o sea, estamos hablando de los 2004, Twin Peaks, pues 14 años antes. En Y esa lista no está entonces, Alf, que ya me parece no, que no tiene ningún sentido esa no, lista ya. no, No está Alf, no. no, no está, no está, pero también, fíjate que hay una serie que me gustaría que Y estará, habláramos has en dicho que algún estaba Friends momento. también, ¿no? Friends estará Sí, en el top sí, 5, top 10. Friends está por acá. Fleabag, hemos hablado de Fleabag, ¿no? Fleabag, Aquí. sí, Sí, fue una de las en el primeras series número, de las que hablamos. claro, está en el número 12, Fleabag. Está también Band of Brothers en el número Band 5. of Brothers es una serie maravillosa. ¿La has visto, la de Band of Brothers? Yo no la he Es una visto, Band miniserie. of Pues esa tienes que Brothers. verla también. Esa tenemos que hablar un día. También Band está of Mad Brothers. Men, que Mad Men me gustó Mad un Men. montón. Qué divertida es Mad Men. 21 en el número, en la posición 21. Y Black Mirror está en la posición número 25, que ya hemos hablado de La ella. primera temporada de Sherlock es Sherlock fabulosa. está, sí, sí está La Sherlock, lo vi primera por temporada de aquí Sherlock en es el fabulosa. número 9. Pero lo que sí no veo, por ejemplo, es esta serie que fue mítica y que a mí me gustó un montón y que es de las que más me ha gustado de las series que he visto en la vida, es la de Six Feet Under. Ah, sí, ¿Sabes? sí, sí, de la familia ¡Guau! del Sí, tanatorio. sí, sí, sí. Sí, Los muertos. Six Feet Under, que Tiene empieza un humor justo. negro esa No, serie que es, no, bueno, es es, impresionante. A sí. mí, a ver, Tienes un corto tuyo que podría ser de un capítulo de Six Feet sí, Under, sí, tranquilamente, sí. tranquilamente. O sea, Ese corto que algún día tendrás que dirigirlo, digo yo. sí, señor. Es que esta serie, evidentemente, a ver, también nace en los 2000 y tiene un tratamiento totalmente cinematográfico. O sea, con un nivel de humor negro impresionante. Entonces, claro, A ver, claro, es un humor negro que es el que pega cuando hablamos de muertos, claro, ¿sí? sí, por supuesto. Estamos hablando de una familia que Que se vive dedica a... eso, ¿no? Tiene una funeraria Sí, sí, sí. y además, pues empezaba a hablar de algunos temas que en su momento, pues solo una cadena como HBO podía Podía hacer. hacer, ¿no? Que, que me parecía muy, muy interesante. Además, bueno, no sé, creo que en España le pusieron A 3 metros bajo a tierra. 3 metros bajo tierra, una Porque cosa 6 así, pies ¿no? yo creo que es el O equivalente. que Ahora es ya no sé como, si son no, 3 metros. a A dos dos metros, metros a bajo dos, tierra. sí, a 2 metros bajo Ujú. tierra. Pero sí, 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 definitivamente. Además tiene por ahí me he encontrado algunos sitios de internet donde hay frases Bueno, célebres sí, sí, sí. y estos fans, Sí, sí, sí. fans from hell, es impresionante de esta gente. Pero bien, o sea, interesante, ¿eh? Six Feet Under. No aparece en esta lista de las 50 series más importantes de todos los tiempos. Y fíjate que yo creo que a manera de reflexión, creo que en unos 10 años más habrá que ver cuáles series logran realmente pasar a la posteridad, En las porque, reposiciones, ¿verdad? Bueno, ahora pensar en reposiciones es un absurdo, porque ahora como con tanta serie nueva, las cadenas claro, generalistas al final ponen, las cadenas generalistas de abiertas al público en general, yo sí, creo que ponen las peores series, vamos, porque ponen unas películas, a mí, estas de Good Doctor y todas estas me parecen a mí sí, malísimas, no me dan, incluso los CSIs famosos. La primera sí, sí, temporada de sí. CSI, Pues interesante, curiosa. creo que no está, ¿eh? Ni siquiera Todos los está, derivados, que si Miami, que si que Las Vegas, si que si no Las sé qué, Vegas y... Es que, como a estas, ver, estas series de policías, que si policías de Nueva York, policías de Chicago, policías de... claro, claro. A ver, es que esto viene de las sagas, evidentemente. Esto ya es universo Marvel, universo Ujú. DC, y hay como unas derivaciones
estas ganas de querer comercializarlo todo sin ningún tipo de escrutinio, ya da igual, me da absolutamente igual, vamos a hacer dinero, somos una máquina de hacer dinero y entonces ahí ya empieza a desvariar unas Y series cosas. que se entremezclan, Claro. de repente confluyen en un capítulo que salen, que si los bomberos de Chicago con los Sí, 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 policías, con los médicos de Chicago, las tres series juntas en un capítulo. No claro. sé, yo no, no. Claro, a mí me parece que es como retorcer mucho el chino, decimos en México, ¿no? El rizo, darle muchas vueltas al rizo y no hace falta a veces, creo. Luego por eso, pues pasan así sin santo y seña, como decían las abuelas en México. Y interesante, ¿eh? Interesante esta lista, justamente. Mira, Mare of Easton, Mm, Hannibal, Atlanta, esa nunca la vi. no, yo tampoco. Vikings, es que está en- Vikings. Vikings es un poco sí, igual, que la primera temporada es sí, muy fresca y sorprendente, pero luego pues cae un poco. Pero ya, es que debe de ser difícil. Yo creo, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que tardan demasiado poco en sacar la siguiente temporada. Fíjate que hay veces que pasa un año, claro, pero yo creo que claro. funcionaría mejor, claro, pero eso económicamente es insostenible. Si tú tienes una serie que funciona muy bien, que consigue mucho rédito económico, lo que quieres es seguir con Sí, la, sí, seguir y que con, para que no se te pierda. Pero hay series que yo creo funcionarían mejor si dejaras 3 4 años entre temporada y temporada. ¿Qué te parece en el número 11 de Twilight Zone? Mira, mira, pues Hablando, me parece una muy buena noticia. Porque sí, hablamos de una serie completamente diferente, una serie histórica, una serie claro, con unos medios para la época muy pioneros, pero que ahora puede parecer incluso un poco cutre. Y sí, sin embargo, que esté ahí está muy bien. Por ejemplo, una está, serie que debería estar también, aunque yo ya sabes que soy más de la fuerza, es el Star Trek, la serie original de Star Trek. sí, claro, claro, Tendría que no, estar no, ahí también, por por lo que supuso en supuesto, su momento. sí, Claro. por supuesto, pero no aparece por aquí. Mm. Y pues está interesante esta serie, estos ranks que van haciendo. Se hacen como un promedio, o sea, estamos hablando que esta lista la sacaron de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, de 11 sitios de internet. O sea, tenemos sitios como Film Affinity, por ejemplo, Ujú. Film Affinity, Rotten Tomatoes, IMDb, etcétera, etcétera. O sea, como que la calificación que cada uno de estos sitios le Estoy, dieron, sacan un promedio, y entonces eso fue lo que colocó los El, 50, el, el IMDb, te pregunto porque no lo sé, el Internet sí, Movie Database, creo que es, ¿no? database, ajá, Database. database. Ujú. Esto es una base de datos muy fiable de la industria, ¿no? Quiero decir, Sí, 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 porque yo pues creo que está es, amparada en registros oficiales. De hecho, tú tienes que aparecer con tus películas. claro, Entonces, sí, pero sí, es sí, algo que porque no, que debe de haber alguien o alguna empresa o no sé, que toma de los registros de la propiedad intelectual, entiendo, o no sé cómo se hará para construir esa, porque es muy fiable y además es que estaba muy bien, vienen noticias de todo tipo, en inglés es la mayor que, parte de las veces, pero bueno. mira, la historia de IMDb ha sido muy curiosa porque empezó siendo como un sitio, o sea, a Como de ver, culto, como, ¿no? Sí. sí, o sea, empezó como una base de datos, ¿no? De películas en Internet. Así realmente, o sea, su nombre es así, Internet, base de datos de películas en Internet. Entonces surge que fue pues en el 90, en 1990. Es muy peculiar porque o sea, como que este directorio base de datos se va alimentando y de repente va creciendo y cuando ya estamos hablando, eh, a ver, es que fue muy loco. La historia me la sé un poco, igual voy a decir alguna barbaridad porque estamos aquí improvisando, pero eh, los de, empezó un fanático y empezó así como estamos nosotros, ¿no? Como empezamos, esto te iba a decir, empezamos como nosotros, Tony Así Carretti, a lo bobo. con las listas, ¿no? Así a lo bobo, así, las listas, ¿no? Y entonces así como dijo, a ver, ¿quiénes son las actrices más atractivas?
¿no? Y entonces como que en un grupo lo publica y entonces hubo un montón de raza que empezó a decir, no, pues tal, 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 tal. Y de ahí se clavó a hacer otras listas y otras listas. Y entonces justo cuando empieza Internet por ahí de los 90 a cobrar un auge más importante, empezaron a hacer una primera versión. Y entonces empezaron, pero o sea, te estoy hablando que IMDB tiene ya más de 30 años, ¿eh? Sí, O sí. sea, y fue muy curioso porque empezaron, fue al revés, las productoras se empezaron a acercar a ellos para decirles, oye, acá estoy, toma en cuenta mis datos. Ujú. Y entonces les empezó a ir tan bien, pero tan bien, que hubo un momento en que, pues no hace mucho, Amazon les dijo, ¿qué onda? Señor Jeff Bezos, que ese hombre no da paso sin guarache, como decimos en México. El hombre a finales de los 90 dijo, aquí va a haber billete. Esto es un buen negocio. Ujú. Y los compró, ¿eh? Los compró definitivamente a finales de los 90 y pues es el sitio más importante de datos Es estadísticos de la industria. referencia Sí, absoluta, referencia totalmente, absoluta. totalmente. Entonces, sí, pues ahí en IMDb hay cualquier cantidad de listas, pues busca celebridades, ves un montón de cosas ahí. Es un sitio muy fiable además. Te puedes registrar, tiene dos modalidades. Te puedes registrar, o sea, de manera gratuita. Claro, el negocio pues es que tú en la versión Pro pues pagas una mensualidad o una anualidad y ahí puedes ir poniendo más menos información, pero sí está tremendo el sitio, ¿no? A nivel mundial o sea, si tú quieres ver la trayectoria de alguien en términos de industria, le pides su IMDb, no le pides su LinkedIn, ¿no? Ujú. Ni Sí, claro. Instagram, ni estas Además, cosas, es de ¿no? esos sitios que si no estás allí, pues no existes, No lógicamente, para la existes. industria del cine. Está Eso claro. es, Ujú. eso es. Mira, hablando de las actrices, no he podido evitarlo, buscar Sí. una lista con las 10 mejores actrices de la Hombre, si, historia. si ya tenías los 100 mejores actores, Hombre, por pues favor, pero estas son las 10 ya. de la revista. La anterior fue Squire, ¿no? La revista Sí, esta es la Squire. revista Vanitatis, que es un poco más quizá de cotilleo y tal, pero está Sí, bien, ¿eh? Porque mira, sí. veo aquí a Katharine Hepburn, Ok, veo a Ingrid Bergman, a Meryl Streep, a Bette Davis, a Olivia de Havilland, sí, guapísima, Olivia de Havilland, guapísima. Vivian Leigh. La historia de Vivian Leigh y Olivia de Havilland da para mucho, ¿eh? Da sí, para sí, mucho, sí. para las dos actrices. Elizabeth Taylor, guapísima en Cleopatra también. Eh, Jodie Foster, Frances McDormand. Ok. Bueno, ahí está. No está mal, no está mal No, no está mal la la lista. lista. Sally Field también, no me cuadra mucho aquí, pero bueno. Y si ya nos metemos en historias como atractivas, sensuales, pues entonces tienes a Ava Gardner, a Lauren Bacall, a Lana Turner, que son actrices que Claro, yo creo que no encuentran su eco en la actualidad. ¿Sabes? Es otro tipo de actrices, otra manera de reflejar a, claro, a la actriz, a la mujer en las películas, para bien y para mal, ¿eh? claro. Bueno, hay un tema ahí interesante en la forma de la representación, ¿no? Claro. De las actrices, pero por cierto, que la noticia de hace un par de semanas, ¿a qué actriz le dieron el Príncipe de Asturias? ¿Te A Meryl acuerdas? Streep. A Ujú. Meryl Streep, ¿no? Ujú. Cierto, cierto, se lo acaban de dar apenas Sí, 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 sí. hace muy poco y Princesa de justo, Asturias. Ujú. mira, nosotros improvisando y tenemos ya Y damos noticias una incluso. hora, ¿eh? Una Damos hora una, pues hablando. vamos a ir cortando ya, porque se nos va a ir de las, se nos Porque va a ir de las manos. nos podemos Pero sí que quedar quería, sí aquí. que quería que habláramos un momento de la música. Yo sé que Sí, tú le das mucha importancia a la música también. A mí me encanta. De hecho, desde que te conozco hace muchos años ya me fijo más en la banda sonora de las películas que antes, sí, ¿no? Porque una cosa es sí, el sí, soundtrack
y otra cosa es la banda sonora, ¿no? El soundtrack, digamos que es la película, la música que acompaña un poco a la acción y luego Claro, está las canciones que pues cantan los actores, por ejemplo, ¿no? claro. Y me gusta mucho la importancia. De hecho, cuando veo o cuando hay una película en la que no hay soundtrack, que también las hay, que Sí, por supuesto que no. que no tienen música por debajo, pues por lo que sea, porque al director no le gusta, o porque no lo ha podido pagar, o Claro, por muchos motivos, porque no hay como dinero. que me chirría y me produce mucha curiosidad esa relación que hay entre el cine y la música, o las series y la música. A veces y me ha pasado, he llegado a ver, he seguido viendo películas por la música que tenía, más que por el soundtrack, más que Sí, sí, por... Bueno, porque la banda sonora seguro, porque hay algunas películas que hemos visto, algunas hace bien poco, que la banda sonora, las canciones que teníamos te llevan a la niñez o a los años claro, 80 o tal, pero yo me claro. refiero más que así al soundtrack, que todos tenemos ahí la de las películas de terror, que si el chan chan, que si Sí, la sí, sí. tensión, que es fundamental, Pues es pero que no sé. justo, o sea, como, imagínate como, o sea, lo hemos dicho de distintas formas, no solamente es la música, sino a veces también son los efectos especiales Eso es. que se combinan con, o sea, tú imagínate Psicosis sin ese momento, Ducha. qui- el momento ducha, quítale ese momento y el momento, vámonos a algo más comercial, el momento Rocky Balboa. Hombre, esas escaleras. Sí, Las sí. escaleras de Sí, Rocky sí, 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 sí. es impensable, ¿no? Ujú, Y te hablo de una película que casi 40 años después siguen poniéndola o sea, la música la siguen referenciando en un montón de lugares, ujú. en términos o parodiando o demás, y que pues la película se sigue como manteniendo vigente por la música. Y eso, o sea, volvemos a Star Wars, que claro que somos fanáticos, eso nadie lo duda aquí, Con pero veintipico pues programas y todavía no hemos hablado de Star Wars, ¿eh? habrá que dedicarle Ni de uno, Kubrick, ni de Kubrick y del octavo pasajero tampoco, ni que del octavo esto, pasajero tampoco, que es una de tus mis películas favoritas. favoritas. Sí, sí, sí. Pero fíjate, tú imagínate la marcha imperial. Mm. ¿Cuántos, o sea, no por algo, o sea, hoy por hoy, Disney es el, la empresa cinematográfica más grande del mundo. O sea, antes Disney era un estudio, así que hay que dedicarle un monográfico también Sí, a Disney. pues Disney tiene nada más y nada menos que las dos franquicias más importantes en la actualidad, que son Star Wars y Marvel. Y lo demás Pues es casi residual. es que Disney ahora es una corporación espectacular que ha comprado e ido, es un monstruo que se va comiendo cualquier cantidad Todo. Y eso de... es peligroso y tampoco es bueno, yo creo, No, ¿eh? no, por supuesto que no. Pero O bueno, sea, en algún momento, o sea, hay un antes y un después en la saga Star Wars desde la participación de Disney. totalmente. O sea, Totalmente, de porque ahí ya vinieron, cuando Disney compra a George Lucas, que fue una negociación dura, porque George Lucas decía que quería vender, pero yo creo que no quería vender, hasta claro, que ya le pusieron toda la tela encima de la mesa y le dijeron, mire, que queremos comprar. Y nada más claro, comprar, ya empezaron a anunciar series, películas, pero todo. de En todo los tipo. parques temáticos, es Los que, parques temáticos. o sea, todo el merchandising, sí. A ver, algo que también inauguró Lucas, que también El es merchandising. otro, pues, Ujú. el merchandising. O sea, Sí, sí. las cuantas generaciones no crecimos con los juguetes de Star Wars. Sí, yo siempre lo he Y dicho, a mí me costaba muchísimo encontrar cualquier cosa de Star Wars cuando yo claro, era pequeño y y ahora ahora lo ves, mi hijo tiene pero de todo, camisetas, dos espadas claro, láser, claro, los calzoncillos, el chándal, por, el pijama, todo. por todos lados. Y Sí, sí. entonces eso, yo creo que esta generación o esta dupla, por supuesto que hay más, pero por hablar de maestros del merchandising y de todo lo que está como, que es más como metafílmico, pues que va más allá Sí, de la sala de cine, pues definitivamente Spielberg es uno de ellos que lo ha hecho y lo ha sabido hacer de una manera espectacular como productor y no solamente él dirigiendo, Spielberg es un maestro también del merchandising, se ha metido también en las grandes ligas de la animación, ahí como que no queriendo
DreamWorks bueno, parques temáticos, lo que quieras, juguetes, Jurassic Park, todo lo que quieras, lo supo comercializar de una forma espectacular. Y el otro es Lucas, ¿no? George Lucas, y que además son grandes amigos, colaboraron juntos. Con Scorsese, los tres, vamos, que no saben nada. Claro, no le saben al negocio. No le saben al negocio. Así es. Bueno, vamos a terminar por hoy, porque yo creo que se nos ha ido un poco de Se nos ha madre, ido. que decimos aquí. Pero Claro. oye, me lo he pasado muy bien. Como Y siempre, si alguno de es los que nos placer. escucha habitualmente ha aguantado hasta aquí, pues tiene el cielo ganado, también te digo. Claro. No deja de ser. Pues mira, no sabíamos ni de qué íbamos a hablar y terminamos hablando de cosas muy, muy, muy interesantes. Pero este ejercicio tenemos que hacerlo más a menudo. Que no parezca que lo hacemos porque no tenemos nada preparado. No. No. O sea, no. O sea, esto Simplemente estaba ya... un reto. Es un reto. Es un reto. Una improvisación planificada. Claro, O sea, el reto impro, ¿no? Así. Eso sí, eso sí. Por cierto, tenemos que hacer una queja a iVox. Sí. ¿La quieres hacer o no? Sí, no, hay que hacerla. iVox, ¿qué pasa con las estadísticas? ¿Qué pasa con... A ver, es que es más de una queja, ¿eh? O sea, necesitamos saber si el oyente que tenemos en la India es verídico o es, no. Una invención. Por favor, contacte de alguna manera. Sí, diga aquí estoy. Y lo otro es iVox. ¿Por qué solamente 20 programas? O sea, hay que no pagar. No hacemos cantera. Yo entiendo que es una empresa que quiere ganar dinero, lógicamente. Claro. Todos queremos ganar dinero con nuestro trabajo, pero... Claro, pero... Con tónica replicante no se juega. No se juega. Bueno, pero somos tenaces, somos listos, somos inteligentes y nos vengaremos. Haremos la nuestra. Así que me querido, volver. Que me alegro mucho. Me hubiera gustado muchísimo estar en ese estreno de la película tuya ahí en Barcelona ante tus compatriotas y los españoles que pudieron acercarse a ver esa muestra de cine mexicano, pero ya tendremos la oportunidad una vez más de... Ahí estuviste, carnal, en espíritu, por supuesto. De platicarlo, sobre todo con las cervezas. Claro, ya viste que creo que no te has quedado, no me has guardado ninguna, pero no te lo tengo en cuenta. No te preocupes, ya me las tomé por ti. Ya, claro, o sea, ni siquiera mientes, porque podías decir, no, bueno, me he quedado una. Sí, me traje algunas, no, estaban muy buenas esas malqueridas. En fin, pero ya te las pagaré. No pasa nada, no hay ningún problema con eso, no me pero cabe la menor duda. Y volveremos la semana que viene, o la siguiente, o ya veremos, con más temas en nuestro Tónica Replicante. Hasta la próxima, abrazos a todos y todas. Gracias, hasta luego. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante. Tónica Replicante.